Muy buenas noches, les presento la clase número 15 relativa al perímetro de figuras planas. El objetivo de la clase es comprender qué es un perímetro y cómo se calcula. Esto dirigido a los estudiantes del segundo nivel básico de la mañana. En primer lugar, quiero que entendamos por qué es importante saber lo que es un perímetro y cómo calcularlo, porque por lo general nosotros nos situamos en propiedades, en patios, en espacios, puede ser una plaza, puede ser, ¿no es cierto?, una cuadra, etcétera, que poseen perímetros. El perímetro ciertamente es un elemento de una figura geométrica, pero que sin embargo tiene su aplicabilidad en la vida diaria de cada persona. Vamos a empezar a entender esto a partir de un ejemplo que está ahí en la primera diapositiva. Dice, lee el siguiente artículo. Rompieron alambradas del cierre perimetral del aeródromo municipal. Una denuncia de carabineros por daños a la propiedad privada estampó el Club Aéreo de Pichilemu, luego de descubrir una serie de cortes en las alambradas instaladas recientemente en el perímetro del aeródromo de esta localidad, el que está siendo sometido a una serie de obras para que las operaciones aéreas se realicen con más seguridad. El hecho quedó al descubierto en horas de la mañana de ayer y el cuidador, Antonio Valenzuela, concurrió de inmediato a Carabineros para estampar la denuncia. ¿Qué significa el título de esta noticia? ¿Qué significa perímetro del aeródromo? Bueno, adelantando los contenidos, o por lo menos una parte de ellos, les puedo indicar que un sinónimo, aunque no es perfecto este sinónimo, ¿verdad?, pero que se acerca bastante a lo que quiere decir perímetro, es la palabra contorno. No confundir con entorno, porque entorno sería lo que está afuera de una superficie limitada o cerrada, es el entorno. En cambio, el contorno sería lo que la línea recta o la figura geométrica que rodea o encierra a esta superficie limitada. Bueno, el perímetro de una figura plana es la medida de todo su contorno, ¿ya? Es decir, si el contorno es el borde, el límite que separa esa superficie de su interior al exterior, perímetro sería la medida, que puede ser en centímetros o en metros, de ese contorno. Ya, vamos con algunos ejemplos a entender más sobre este concepto que estamos acá estudiando. Por ejemplo, don Juan tiene que cercar un sitio que tiene forma triangular, como vemos acá en esta imagen. Dispone de un rollo de 200 metros de alambre. Este cierre lo hará pasando 3 corridas de alambre por cada lado. ¿Le alcanzará con lo que tiene? Si el largo de sus lados son, bueno, ahí tenemos que esta propiedad o área triangular mide 28, 33 y 43 metros respectivamente. Ahora, para determinar la cantidad de alambre necesario para esta tarea, debemos primero saber cuál es la longitud total del contorno del sitio, ¿ya? Es decir, cuánto mide su perímetro. Entonces tenemos, ¿verdad?, que tenemos que sumar cuánto mide cada lado, es decir, 28, 33 y 43. Esto en total me da 104 metros. ¿Ya? Si sumamos los lados de la propiedad triangular, da ahí 104 metros. Pero ocurre que el problema señala que don Juan tiene que pasar 3 corridas de alambre por cada lado. Por lo tanto, esos 104 metros debemos multiplicarlo por 3. Por lo tanto, ¿verdad?, el total de alambre sería 312 metros. ¿Ya? Y ocurre que este señor dispone de 200 metros. Por lo tanto, no le alcanza con el alambre que tiene. Va a tener que comprar más. Otro ejemplo. Al fin Soledad pudo comprar la mesa de comedor. La mesa de comedor. Eligió la mesa Yucatán, estilo Yucatán, y sus medidas son 280 centímetros de largo, 280 centímetros de largo, ¿ya?, por 90 centímetros de
ancho. ¿Ya? 280 centímetros de largo por 90 centímetros de ancho. Si su madre le regala un forro protector de hule que mide 820 centímetros, ¿ya? La mamá, ¿verdad?, le regaló una especie así como de mantel de un material más sólido, de hule, aquí dijimos. ¿Ya? Ese mantel o esa lona, o como queramos llamarle, ¿verdad?, mide en cuanto a su perímetro 820 centímetros. ¿Ah? Si lo medimos por fuera el mantel. ¿Le alcanzará a cubrir toda la mesa? ¿Cuánto le sobrará o le faltará? Bueno, para resolver este problema debemos establecer el perímetro de la cubierta de la mesa, es decir, la suma de la longitud de sus lados, ¿ya? Como el rectángulo que está en la superficie. Al tratarse de una mesa rectangular, sabemos que dos lados constituyen su largo, ya esos que están ahí, y dos lados su ancho, esos que están acá. Oiga, por lo tanto, decimos que 280 más 280 más 90 más 90. Si uno suma estos cuatro lados, me da 740 centímetros. Ya. Y ojo que la mamá le entregó un hule que medía 820. Por lo tanto, respuesta, sí, a Alicia le alcanza con el trozo de hule que le regaló su mamá. Y más encima, le sobran 80 centímetros. ¿Ya? Ya, ¿qué hicimos acá? Medimos cuánto tenía el perímetro de la superficie de la mesa, con los datos que el problema nos da. Sumamos sus cuatro lados, 280 más 280, más 90 más 90. Eso nos da 740 centímetros. Hay una forma más fácil o más rápida de hacer esto, claro. Si uno suma, por ejemplo, el largo por el ancho, ¿ya? Y esto lo multiplicamos por 2, porque son dos lados de ancho, dos lados de largo. Sumamos largo por más ancho, ¿verdad? Y esto multiplicado por 2 me tiene que dar igual 740. Por lo tanto, si la mamá le entrega 820 centímetros de contorno o de perímetro de hule, ¿ya? Y Alicia necesita 740, por lo tanto le alcanza, incluso hasta le sobra. Ya. Perímetro de un triángulo. El modo de cálculo. Para calcular el perímetro de un triángulo se suma el valor de sus tres lados. En el caso del triángulo equilátero se multiplica el valor del lado por 3. Ya, una forma simple, bastante al alcance, ¿no es cierto?, de cualquier conocimiento, sería que para establecer el perímetro de los triángulos nos basta sumar sus lados. ¿Ya? Nos basta sumar sus lados. Por ejemplo, veamos acá. Este es un triángulo isósceles, ¿ya? Todavía no hemos pasado la clasificación de los triángulos, ¿verdad? Pero yo le adelanto que es un triángulo isósceles, es decir, tiene dos lados iguales y uno distinto, ¿ya? Este lado mide 3, este otro lado mide 3 también, y el tercero mide 2, ¿ya? Para saber el perímetro de este triángulo, sumo 3 más 2. En este caso sería 8 centímetros. Claro, también podría multiplicar 3 centímetros más 3 centímetros, o sea, por 2, ¿no es cierto? Porque son dos iguales, me da 6 centímetros. Más 2 centímetros del otro lado sería 8. ¿Ya? O sea, este triángulo isósceles, con dos lados iguales y uno distinto, si uno le suma sus lados, perímetro sería 8 centímetros. Ahora, en el caso del triángulo equilátero, cada uno de sus lados mide lo mismo. Ya, apliquémosle un valor conocido acá. Como ahí dice letra A, apliquemos que aquí también vale 3. Por lo tanto, ¿no es cierto? Bastaría con multiplicar por 3 el valor del lado que estamos hablando ahí. 3 por 3, 9. Por lo tanto, en este caso sería 9 centímetros de perímetro. Ya, en el triángulo escaleno, ¿ya?, cuyos lados, los tres miden distinto, ahí no hay fórmula que aplicar, solamente nos tenemos que limitar a sumar sus lados. Ya, si supongamos que este valga 4, este valga 6 y este valga 5, tengo que decir 4 más 6, 10, más 5, 15. Con este ejemplo que di, sería 15 centímetros de perímetro. Ya. Los cuadriláteros más usados, más conocidos, ¿verdad?, por sus propiedades son los, mejor dicho, el rectángulo y el cuadrado. Para saber el perímetro de un cuadrado, tenemos dos maneras. La primera, sumamos sus lados. En este ejemplo que está ahí, ¿verdad? Si su lado vale 5 centímetros, 5 más 5 serían 10, más 5, 15, más 5, 20. Por lo tanto, perímetro 20. Pero también, considerando que cada lado vale lo mismo, podríamos multiplicar perfectamente 5 por 4 y me tiene que dar 20.
20, ¿no es cierto? En este caso sería el perímetro del cuadrado. En el caso del rectángulo, tenemos que son iguales los lados opuestos, ¿no es cierto? El largo, 5 centímetros, este otro lado que es largo también, 5 centímetros, el ancho 3 centímetros y este otro ancho 3. Por lo tanto, sumamos 5 más 5, 10, más 3, más 3, 13, más 3, 16, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí, por esa vía podemos decir que el perímetro de este rectángulo son 16 centímetros. Pero si ustedes quieren, ¿verdad? Lo podemos hacer de esta otra forma, de acuerdo a esta manera. ¿Ya? Sumamos el largo y el ancho. 5 centímetros más 3 centímetros. Me da 8. Por 2, como dice la fórmula, 16. O sea, me da igual. ¿Cuál fórmula o cuál manera es más fácil de usar o cuál es más adecuada? Ambas. Basta que usted aplique la que mejor entienda. Ahí tenemos, ¿verdad?, distintos links para que ustedes puedan seguir profundizando estas materias, ¿verdad? El primero de ellos tiene que ver con los perímetros como una regla general y los 3 segundos, perímetro del triángulo, del cuadrado y del rectángulo. Bien, me voy a referir brevemente a la guía. Ya, esta guía, ¿no es cierto?, tiene que ver con el cálculo del triángulo, tanto equilátero, isósceles y escaleno. ¿Ya? Equilátero, isósceles y escaleno. Entonces acá, ¿no es cierto?, ustedes tienen que aplicar los contenidos que estudiamos en la clase. Por ejemplo, si el triángulo equilátero sabemos que cada lado mide lo mismo, ya podemos decir 5,5 más 5,5 más 5,5. Es una manera. O también, si ustedes quieren, 5,5 por 3. Y ahí me va a dar el perímetro del triángulo equilátero. Acá es un triángulo isósceles. ¿Ya? Los lados iguales de ese problema miden 4 centímetros cada uno. Y el otro 3,5. ¿Ya? Entonces podemos decir 4 más 4 más 3,5. Y ahí me da el perímetro. O si ustedes quieren, 4 por 2, pues son iguales, y a eso más 3,5. Ahí me tienen que dar el perímetro. Ustedes calculen, yo le doy la forma cómo hacerlo solamente. Ya, este es un triángulo escaleno. Los tres lados bien distintos. Acá no nos queda otra cosa que sumar. 9,6 más 3,1 más 3,2. Usted sume eso y le tiene que dar el perímetro del triángulo escaleno. ¿Ya? Y a continuación tenemos distintos problemas de cálculo de perímetro. El primero relacionado con la cancha de básquetbol, ¿verdad? El segundo relacionado con un cuadrado. El número 3 acá está bastante interesante porque aquí les decimos que el perímetro vale 16 centímetros. A partir de que usted sabe que el perímetro vale 16 centímetros, ¿verdad? Usted tiene que dar cuánto vale cada lado. Acá tenemos un predio agrícola, una foto aérea, ¿no es cierto? Un predio agrícola que tiene la siguiente medida, 120 de largo y 80 de ancho. Primero usted tiene que calcular el perímetro de este predio. Y después le dice, si quiere hacer un portón de madera de 3 metros de ancho. Ojo, este dato es clave, porque usted tiene que saber, ¿verdad?, que el portón de madera no lleva rejas, no lleva cerca. Por lo tanto, ¿verdad?, ¿qué es lo que habrá que hacer con respecto al perímetro, con respecto a esta medida? ¿Qué operación hay que hacer ahí? Piénsela y hágala, ¿ya? Y ahí sería, muchachos. Cualquier consulta, ¿verdad? Ustedes saben que ya está operativo el sistema de los WhatsApp. Me la hacen llegar por esa vía, identificando bien su nombre, ¿verdad? Y la pregunta con el número de guía y el número de pregunta que ustedes quieran clarificar. Mi nombre es César Calderón, soy profesor de Educación General Básica. Gusto en saludarles.